cumpliendo 60 años de vida institucional, con un directorio de lujo en el cual nos acompaña María Carmen Portocarrero y liderado por Carlos Rojas Tru. Contarles también que Aperú tiene comunidades conformadas por líderes especialistas en diversos temas: relaciones laborales, compensaciones, talento, diversidad e inclusión, bienestar social, empleabilidad, seguridad y salud en el trabajo, y donde los invitamos a ustedes, si aún no se han sumado como socios o sus empresas no son socias, los invitamos para que formen parte de Aperú, puedan compartir buenas prácticas con un grandes líderes en gestión humana. También que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra revista digital, y estaremos gustosos de brindarles información de primera mano. Quiero presentarles a Jorge Medina. Jorge Medina Méndez es cofundador y presidente del Movimiento Capitalismo Consciente Perú. Fue CEO de EY Perú. Actualmente es inversionista, ángel y director de algunas empresas. Conferencista en temas de capitalismo consciente, sostenibilidad empresarial y gobernanza corporativa. Miembro de varias organizaciones de la sociedad civil que trabajan en los campos de gobernabilidad, transparencia, emprendedurismo y educación. Ha presidido Proética y el Instituto Peruano de Auditores Independientes. Ha participado en la junta directiva de diversas organizaciones empresariales como CONFIEP, IPAE, Perú 2021 y PAL. Es miembro de 3 consejos consultivos de universidades y escuelas de negocios y contador público de la Universidad San Marcos. Tiene un doble MBA por la Adolfo Ibáñez School of Management de Estados Unidos y Deusto Business School de España. Muchas gracias, Jorge, por contar en este espacio, haberte sumado en esta travesía de conversatorios y webinars de Aperú. Y también quiero presentarles a María del Carmen Portocarrero Varela. Mari es especialista en la Dirección y Gestión de Recursos Humanos y Responsabilidad Corporativa, con experiencia en organizaciones internacionales, que incluye 14 años en las Naciones Unidas, en Nueva York, con misiones de paz en Marruecos, Malta y Guatemala. Mari es administradora de empresas por la Universidad Ricardo Palma, con una especialización en Derecho en Recursos Humanos por la UPC, estudios en el programa de MBA en UQAM y USIL, magíster en Responsabilidad Sostenible y Liderazgo Sostenible. Actualmente se desempeña como vicepresidente de Recursos Humanos en RANSA y también se desempeña como directora de Aperú. Muchas gracias, Mari, por sumarte. Mari va a ser moderadora de este espacio. Las preguntas las pueden hacer a través de la opción del chat o del Q&A que está en la barra inferior de la plataforma Zoom. Y nada, les dejo el espacio, Mari. Sigan. Sí. Gracias, David, Jorge, gracias a todos los participantes por estar el día de hoy. Muy buenas noches, espero que estén todos bien en casa. Me ponía a pensar en la mañana, ¿necesitamos reformar el capitalismo? ¿Qué piensan? De hecho, varios líderes de empresas globales están convencidos de eso. Por ejemplo, en el año 2019, Larry Fink, presidente y CEO de BlackRock, la administradora de fondos más importantes del mundo, señaló que para salvar el capitalismo y evitar que éste llegue a su fin, habría que arreglarlo. Por eso creo que es tan importante estar el día de hoy reunidos. Para mí, Jorge, es un honor participar como moderadora de esta importantísima charla que nos das el día de hoy. Creo que hablar en el Perú de esta filosofía que propone este movimiento global, capitalismo consciente, es más relevante que nunca, ¿no? Dada la coyuntura de crisis política, social, económica y en especial lo que estamos viviendo en el Perú. El capitalismo consciente es un tema que está generando muchísima polémica, conversaciones en todas partes del mundo. Un ejemplo de ello es el Business Roundtable, que es esta mesa redonda, es una organización muy poderosa que tiene ya de fundación de más de 40 años, seguramente Jorge nos va a profundizar en este tema, que congrega a casi 200 CEOs de las empresas más importantes de Estados Unidos. Estamos hablando de Amazon, AT&T, Xerox, JP Morgan, Chase,
y otras, la Ford, Apple, en fin, muchas otras industrias que buscan redefinir las reglas de capitalismo para cambiar la forma de hacer negocios. Pues bien, como conversábamos con Jorge desde hace más de 40 años, él me explicaba que el Business Roundtable tenía una misión única, que era producir ganancias para sus accionistas. Por eso, desde agosto del 2019, en estas reuniones cambia su visión acerca del propósito de los negocios. Cuando emite esta declaración, que es una declaración que la firman la mayoría de miembros del Business Roundtable, y le cambia el propósito al nombre de propósito de una corporación, en la cual considera igual de importantes a todos sus stakeholders, no solamente a los accionistas. Se trata de un propósito corporativo, ¿no? Como comentaba, firmado por esa mesa redonda, mediante el cual se comprometen a hacer negocios de una manera inclusiva, ¿no? Incluir a todos, que es lo más importante, con una mirada a largo plazo, ya no cortoplacista, sino a largo plazo, con el objetivo de generar bienestar social y medioambiental. Esta nueva filosofía de hacer negocios en forma consciente viene siendo impulsada en nuestro país por el movimiento Capitalismo Consciente dirigido por Jorge, ¿no? Y acá lo dejo para que nos explique en mayor detalle en qué consiste esta importante iniciativa y en la cual vienen participando varios empresarios peruanos. Así que muchas gracias, Jorge, gracias por estar acá con nosotros y te cedo la palabra. Gracias, Mari Carmen, y gracias, David, gracias a la Asociación Peruana de Recursos Humanos por esta gentil invitación para tratar de un tema que Mari Carmen nos ha hecho una pregunta, yo diría algo provocadora, ¿no? ¿Es necesario reformar el capitalismo o repensarlo o reimaginarlo? Y si es necesario, ¿por qué? Entonces, para ayudarme en esta presentación, voy a compartir algunas láminas que podrían hacer un poquito más ágil y dinámica esta conversa que esperamos tener. Y quiero decirles que lo más importante es tener sus preguntas. Muy bien. Estamos aquí para hablar sobre cómo la libre empresa y el sistema capitalista en el Perú, y en general en los países de nuestra región, pueden ayudar a construir un mejor país para todos. De eso vamos a conversar. Y estos son ustedes. Esto es APERÚ. Es una asociación que tiene unas empresas extraordinarias. Cuando me invitaron, me puse a ver quiénes son sus miembros y me di el trabajo de hacer copy and paste en esta, voy a ponerlo esto mejor en full screen mode. Y dije, oye, acá están los bancos más importantes del país, están las empresas de telecomunicaciones más importantes, están las retail, las generadoras de electricidad, las distribuidoras, empresas industriales, cementeras. Están muchísimas empresas. Entonces, ¿qué dirían ustedes si alguien los aborda y le dicen, ¿sabes una cosa? Mi empresa puede ayudar a crear un mejor país para todos. Les dice algo así y probablemente ustedes dirían, en esta coyuntura de la mayor crisis que hayamos tenido en términos de salud, que ha generado una crisis social y además venimos de hace 5, 6, 7 años con una crisis política que parece nunca terminar, que todo ha decantado en que suba el dólar y suban los precios de los alimentos básicos y hay un problema en la economía y además tenemos crisis moral por los niveles de corrupción que existen. ¿Puede mi empresa ayudar a mejorar el país en estas condiciones? ¿O es ficción? Oscar Wilde, este famoso poeta, dramaturgo, dijo que la realidad supera la ficción. Si estamos pensando que el capitalismo de la libre empresa puede ayudar a mejorar el país,
Bueno, a decir de este escritor, usualmente la realidad supera la ficción. Y Julio Verne, que era probablemente la persona que más, el mayor escritor de ciencia ficción, ¿no? Que predijo los submarinos y una serie de inventos que hoy día son realidad, dijo: todo lo que un hombre pueda imaginar, otros podrán hacerlo realidad. Entonces, hablemos de capitalismo para ver luego algunas cosas que tienen que ver con capitalismo consciente. El capitalismo, a decir de la evidencia histórica, es el mejor sistema que el hombre pudo haber creado, el ser humano pudo haber creado para su bienestar y progreso. Mediante la libre empresa, la cooperación, la colaboración, la innovación, ha logrado acortar tiempos y distancias y a generar un salto, podríamos decir, casi cuántico, porque en un periodo de poquito más de 2 siglos se produjeron cambios increíbles comparado con los miles de años de la historia de la humanidad. Por ejemplo, la expectativa de vida era 29, 30 años. Cuando el capitalismo toma fuerza con la revolución industrial y la libre empresa se desarrolla, poco a poco, en ese periodo cortísimo de 2 siglos, llegamos a una expectativa de vida de la humanidad de más de 75 años. De 29 a 75. El PIB per cápita de $500 a $10.000, global. El índice de alfabetismo, que eran 9 de cada 100 personas que sabían leer, escribir y sumar, hoy es 91 de cada 100 personas. Lo mismo la pobreza extrema. Ha subido un poquito por la pandemia, pero no llega al 9%. Y podríamos seguir señalando las maravillas que la libre empresa genera para nuestro desarrollo y progreso. De hecho, incluso beneficia a la democracia de los países, porque antes había muchísimos regímenes autoritarios, monarquías, pero hoy día, con el empoderamiento del ser humano a través de la libre empresa, 2/3 partes de la humanidad viven en regímenes elegidos democráticamente. Si esto es así, nos preguntamos, ¿por qué es que hay tanta crítica al sistema capitalista? ¿Por qué es que nos ven a los empresarios como egoístas, cortoplacistas, que solamente nos interesa nuestro interés, que estamos asociados con no buenas prácticas? ¿Por qué es que hay tanta crítica? La respuesta la han encontrado una serie de estudios que indican que el capitalismo, siendo el mejor sistema que ha creado el ser humano para su bienestar y progreso, perdió el rumbo. Perdió el rumbo sobre todo en las últimas 4 o 5 décadas. ¿Y por qué pierde el rumbo? Porque privilegia a uno de los tantos actores en cualquier ecosistema, que son las empresas y sus dueños, sus accionistas. No lo estoy diciendo yo, lo dicen los N estudios y tratados que hay sobre el particular. ¿Y por qué más pierde el rumbo? Porque le presta mucha atención al resultado inmediato, al resultado de corto plazo. Hay varios estudios. Uno, por ejemplo, señala que esto es en los Estados Unidos, en un grupo de empresas que cotizan en bolsa, se hizo un estudio por 10 años, y en ese periodo, esta es la manera en promedio de cómo se usaron las utilidades. Ustedes todos sabemos que la empresa se genera por una sola razón, para resolver necesidades humanas.
necesidades sociales, ambientales. Eso es lo que hace cualquier empresa. Piensen en cualquier industria. No importa la empresa, su tamaño, su forma societaria, su ubicación geográfica, no importa qué, al final del día resuelve necesidades sociales. Bueno, si eso es así, las utilidades, cuando son reinvertidas en la empresa, sirven para seguir generando más soluciones a esas necesidades. Pues bien, de cada $100 de utilidades, 54 se recompran acciones de la propia empresa. Esto beneficia a uno de los stakeholders, que son los accionistas, 37% va a los dividendos y apenas 9% se reinvierte. No es que eso per se sea malo, simplemente que indica algo, que es por lo que se le critica al sistema. Pero si vemos un tema que está más a nivel de compensaciones, y este es un estudio que ayer hice una presentación y me hicieron notar que no estaba la fuente y tienen razón, pero este estudio se ha repetido en diversos periodos y el resultado es más o menos igual. Que el incremento a la cúspide de la pirámide corporativa ha sido 100 veces más que la clase trabajadora, en términos constantes. Y si tomamos en cuenta las externalidades que genera la empresa, vemos que una de ellas es cómo afecta al ecosistema, el medio ambiente. Y también hay varios estudios, este es uno de ellos, que muestra que casi 9 millones de personas mueren por esta razón, por contaminación ambiental. Y eso equivale a 15 veces las muertes por terrorismo, conmoción civil y guerras. También, si bien no podemos generalizar, y no es que la mayoría del sector privado tenga problemas rayados con la ética, con la transparencia, sí es cierto que un buen número de empresas, sobre todo empresas importantes y que tienen un impacto significativo en la sociedad y en las comunidades en las que operan, han tenido sus líderes un bajísimo nivel de conciencia y han ocasionado muchísimos problemas. Estoy mencionando estas cosas para decir por qué en cada crisis que se presenta en el mundo hay una suerte de condena generalizada al sistema. Pero el problema no es el sistema. El sistema ya probó que es el mejor. La libre empresa que actúa en función del intercambio voluntario, con reglas de mercado, que su único rol es resolver necesidades, ha sido el mejor sistema. No es el socialismo, no es el comunismo, que ha producido en muchos países miseria y pobreza, es el capitalismo. Pero como decimos, perdió el paso. Y entonces, ¿quiénes que surgen? Surge digamos, pensamiento, ¿no? Que si este problema sigue existiendo y somos conscientes de eso, bueno, no podemos resolverlo en el mismo nivel de conciencia, tenemos que pensar en algo más, y eso es precisamente lo que nuestro movimiento hace, invita a que veamos a una nueva forma de hacer negocios. Primero, para recuperar la confianza en el sistema, porque sin confianza no podemos lograr mucho. Y segundo, porque es lo mejor para la propia empresa, como vamos a ver más adelante. Hay una serie de líderes globales que desde hace ya un buen rato vienen haciendo llamados en este sentido. Mark Benioff es el fundador de Salesforce, ¿no? Esta empresa global de plataformas de CRM, que señaló hace 18 o 20 meses que el capitalismo tal como lo conocemos hoy está muerto. Él dice que necesitamos un capitalismo que sea más inclusivo, justo, sostenible, predecible. Y uno de los mejores CEOs del planeta, uno de los más conscientes, que es Satya Nadella, señaló hace unos, ¿qué será?, 12, 13 meses, en esta reunión anual que hace esta organización Just Capital. Él dijo, yo estuve presente en esa reunión virtual, él dijo, es justo
en medio de esta pandemia, nuestro sistema, esté siendo sometido a un referéndum. Porque probablemente tengamos que ponerle un poquito más atención a ver para qué existimos, cuál es el propósito. Y el profesor Klaus Schwab, que funda hace varias décadas el Foro Económico Mundial, que es esta organización que congrega la crema innata del poder global, políticos, empresarios, en fin, sociedad civil, escribió, lo pueden googlear, está allí escrito, hace probablemente unos 14 meses, que tenemos que preservar el sistema, porque ha ayudado en forma importante a reducir la pobreza, la mortalidad infantil, etcétera, pero para preservarlo tenemos que hacer un alto en el camino, tenemos que pensar, poner la página en blanco y ver con mente abierta, como dijo él, esta ideología que hoy predomina. ¿No será bueno repensar? Estoy acordándome de la pregunta de Mari Carmen al inicio. ¿Tendríamos que repensar? Porque si no lo hacemos, dice el profesor Schwab, el péndulo ideológico, esto es bien importante, ya el movimiento, dice él, y lo vemos en algunos países de nuestra región, quizás ahora en el Perú, podría llevarnos a extremos que no son en el mejor interés de nadie. Y entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer diferente? Y un grupo de empresarios en el Perú encontramos la respuesta en un movimiento que tiene aproximadamente unos 15 años, que se llama Conscious Capitalism y que nació en los Estados Unidos y hoy está presente en Europa y en Oceanía y en varios países, y en nuestra región está en México, Chile, Colombia, Perú, los países de la Alianza del Pacífico, y también en Brasil. ¿Y qué es lo que busca este movimiento? Tiene un propósito. Esto es nuestro propósito en el Perú, Capitalismo Consciente Perú. Nosotros buscamos mejorar el bienestar de la sociedad peruana a través de más empresas conscientes. Y en la derecha están viendo ustedes la misión que nos hemos puesto como tarea articular un movimiento de líderes que estén comprometidos con un país de oportunidades para todos. Y lo que está en el medio, que es la visión, no es una visión sobre nosotros, sobre nuestro movimiento, es la visión que nosotros tenemos sobre el país. Anhelamos que el Perú y los países de nuestra región se conviertan en países cuyos ecosistemas resuelven necesidades humanas a través de la actividad empresarial. No filantropía, que siempre es buena, no caridad, incluso no responsabilidad social empresarial, entre comillas, que es maravilloso, sino que resolvamos necesidades a través de los bienes y servicios que hacemos. Y este movimiento, Mari Carmen nos decía, cuéntanos un poquito más, ¿qué es? Somos empresarios, también hay líderes de otras, no solamente empresarios, de otros sectores, pero nos hemos puesto la tarea de hacer activismo empresarial, de ser una suerte de embajadores, de llevar esto no en forma teórica, sino con ejemplos prácticos. Hoy lo estamos haciendo. El próximo lunes termina un taller que está siendo llevado a cabo por uno de nuestros cofundadores, que es una de las personas que más conoce en el mundo, sobre el movimiento, sobre la filosofía, que es Thomas Exmith, donde están participando 10 CEOs. Esa es la segunda vez que se hace en el Perú y la 45ª oportunidad que lo hace Conscious Business Journey, que dirige Thomas. Bueno, hay varias formas y el resumen es este. Una empresa consciente, ¿qué es? Una empresa que declara para qué existe, lo hace público, a los 4 vientos. Existo para tal cosa. Ese es su propósito elevado. Es que la empresa reconoce que ese propósito para ella es una suerte de amalgama, ¿no? de cemento que la une con todo. Y por ejemplo, para tomar un caso, ahora voy a presentar un poquito
un par de ejemplos de propósito, pero capitalismo consciente lo que lleva es, las empresas existen para resolver necesidades porque responden a un propósito superior, se integra con todos quienes conforman el ecosistema, son lideradas por una forma particular de liderar, que es considerar al ser humano en el centro, y desarrollan una cultura que son muy particulares de las empresas conscientes. Propósito elevado. Miren, ustedes seguramente lo conocen, este famoso experto, Guy Kawasaki, en marketing, en tecnología. Él decía con mucha propiedad, o dice, que la mejor manera de empezar una organización es que produzca un impacto, que tenga un sentido. Y déjenme contarles el caso de Unilever rápidamente. Unilever reza así su propósito: hacemos de la vida sostenible un lugar común en el mundo. Y, por ejemplo, entre las N cosas que hace, porque honran su propósito, este es su propósito superior, les cuento el caso de este jabón. Ellos se dan cuenta que había mucha mortandad infantil debido a razones de higiene. Y entonces crean este jabón, que lo venden a, no recuerdo si es 2 o 3 centavos de dólar, y en su primera incursión en el pueblo con mayor índice de mortalidad en la India, que se llama Tesgora, logran reducir, debido a este jabón y a las actividades de educación que hicieron, de 39-40% de mortandad infantil a menos de 5. En la primera incursión. Hoy, Lifebuoy está presente en más de 20 países, salvando literalmente a niños de muertes prematuras, y es un negocio rentable. Es un negocio con propósito. Tienen muchas cosas más Unilever, que es una de las empresas más sostenibles del planeta. Herbert Kelleher, que murió hace unos 3 años, gran líder, muy interesante, honraban el propósito de esta línea aérea, que era democratizar el crédito. Si ustedes googlean y ven a Southwest, dice: existimos para conectar a la gente con lo que es importante en sus vidas a través de vuelos aéreos, amigables, confiables y de bajo costo. Y ellos inventaron un modelo de negocio que ponía al pasajero en el centro. Por ejemplo, volaban solamente a aeropuertos chicos, volaban con una sola clase de avión, eliminaron todas las cosas que te dan en los aviones que son innecesarias, y te divertías mucho los vuelos porque eran un chiste desde el piloto hasta el último flight attendant. Y es la única empresa, salvo en la época de la pandemia, que no ha perdido dinero, porque es una industria que pierde dinero. Este señor que ven ahí es el que mencionaba Mari Carmen en su introducción, Larry Fink, que administra, o que es el CEO de BlackRock, ¿no? La mayor administradora de fondos del planeta. Administra $9 trillones. Eso viene a ser como 40 veces el PBI de un año del Perú. Él cada año, en enero, hace una carta a los CEOs de todas las empresas donde invierte BlackRock y les dice: nosotros, BlackRock, tenemos que cuidar el capital de la gente que nos lo ha confiado, de nuestros clientes, y los invertimos en ustedes. Pues bien, él exige a esos CEOs de esas grandes empresas que hagan explícito su propósito, y advierte que si no lo hacen, van a sacrificar su futuro, porque tarde o temprano perderán la confianza de sus stakeholders y ceden a presiones de corto plazo. Este inglés, que tiene unos videos y unos libros muy buenos, Simon Sinek, dice que la gente compra lo que hacen las empresas, no compra lo que hacen las empresas o por el producto o servicio en sí, sino compran por la razón por qué hacen lo que hacen. ¿No? Es el tema del propósito, el why. Y estos son algunos ejemplos de empresas con propósito. Por eso es bien importante, cuando nosotros pensemos en el ecosistema empresarial, siempre reflexionemos ¿para qué existe tal empresa o para qué existe la mía? El segundo pilar es la integración con los stakeholders.
¿Esto qué es? Esto no es otra cosa que, si lo queremos poner en términos metafísicos, orientales, esto es como el concepto del oneness, la unicidad. Todos somos parte de todo. Y las empresas conscientes que reconocen que son parte de todo, actúan de esa manera, no privilegian a nadie, sino que se interesan por los demás. Y le han dado la vuelta a ese concepto predominante en las escuelas de negocio en los 60, 70, 80, ¿no? Este libro, Capitalismo y Libertad, del profesor Milton Friedman, que en paz descanse, decía que la única responsabilidad de las empresas es velar por el bienestar de la propia empresa y de sus dueños, en la medida que actúe en forma ética. Probablemente tuvo algún sentido en su época. Esto no es válido más, no en el mundo en el que hoy vivimos. Y por eso uno de los pilares del capitalismo consciente es lo que le afecta al otro me afecta a mí. Quienes siguen esta filosofía de la integración con los stakeholders han ya reemplazado la primera persona en singular por el plural, el yo por el nosotros. Y tratan a sus clientes, proveedores, a su gente, al medio ambiente, al planeta, no como medios, no como instrumentos, sino como fines en sí mismos. Y se preocupan que todos ganen y tengan beneficios positivos como consecuencia de los bienes y servicios que brindan. ¿Qué es la cultura consciente? Es la manera en que somos. Las empresas conscientes, miren este dato, son las que menos gastan en publicidad, en gastos de PR, de publicidad, de defensa, en gastos de abogados para defenderse. Porque viven sus valores día a día, ¿no? Aquí tienen ustedes al padre del management, ¿no? Peter Drucker. Él solía decir, la cultura se traga a la estrategia en el desayuno. No podía esperar ni al almuerzo. Porque claro, en esas épocas, en las escuelas de negocios hasta ahora, ¿qué prevalece? La estrategia, la eficiencia, la primera y última línea del estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Es como una visión, es como si estuviéramos poseídos. Pero Drucker, el padre del management, decía, tranquilo, la estrategia, ¿por quién es ejecutada? Por gente. ¿Y cómo actúa la gente? En función a su cultura. Entonces, las empresas conscientes crean una forma de ser y que hablan, ¿no?, sus conductas por sí mismos, y así se adelantan a cualquier posible impacto futuro negativo. Por ejemplo, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, una empresa con una cultura consciente, los demás la quieren, sienten cariño por ella. Hay una serie de empresas nuevamente. Quiero hablar ahora de liderazgo consciente. ¿En qué consiste esto? Es un liderazgo de servir. Mi rol como líder, ¿no?, diría un líder consciente, es yo tengo que servir, tengo que empoderar, tengo que incluir ciertos valores, hablando de cultura consciente, ciertos valores que no es que sean muy comunes en los negocios. Si ustedes se dan cuenta, nuestra jerga, nuestra terminología, target, ¿de dónde viene? Bottom line, strategy. Toda esta terminología viene del ejército. Pero no encontramos mucho terminología como compasión, cooperación, altruismo, empatía, amor. Y somos seres humanos. Un líder consciente se encarga de que en sus empresas existan estos valores. Y además, es aquel líder que predica con el ejemplo, que es coherente no muestra coherencia entre lo que piensa, dice y hace. Es aquel líder que ha entendido que las utilidades son un medio, no un fin en sí mismo. Hemos usado esta expresión varias veces en diferentes reuniones
nosotros los seres humanos, para vivir necesitamos producir glóbulos rojos. Para vivir tenemos que, ¿no es cierto?, respirar, necesitamos oxígeno. Pero el propósito de nuestras vidas no es producir glóbulos rojos ni procurar oxígeno. El propósito de nuestras vidas es otra cosa. Igual ocurre con las empresas. Necesitan ser rentables para ser sostenibles. Pero su propósito no debiera ser la utilidad, porque si así fuese, ¿qué puede pasar? De hecho, pasa. Que como tienes que lograr tu propósito, que es ser lo más rentable posible, te va a pasar cosas en el camino y vas a tener que hacer ciertos trade-offs. Pero el liderazgo consciente no se trata de hacer trade-offs. Se trata de eliminar esa tradicional, ¿no? El tradicional paradigma de suma cero en el cual uno gana y el otro pierde, para pasar a un nuevo paradigma virtuoso, ganar, ganar, ganar. Este es un excelente ejemplo de líder consciente. Paul Polman, un contador público, me gusta decir que es contador porque yo también lo soy. Y entonces Polman, que fue el CFO de Unilever y luego su CEO por poco más de una década, cuando empieza su mandato, en estos informes trimestrales le dice a sus accionistas, porque es una empresa por supuesto cotizada, señores, si ustedes están aquí pensando en la utilidad por acción y en el dividendo, etcétera, son libres de llevarse su dinero a otro lado. Nosotros estamos aquí para hacer realidad nuestro propósito. ¿Se acuerdan? CEO de Unilever. El propósito de Unilever es hacer de la vida sostenible un lugar común para todos. Pudieron haber despedido a Paul Polman. No lo hicieron. Y al poco tiempo fue, por varios años consecutivos, la empresa más sostenible del planeta y su capitalización bursátil subió muchísimo y es muy exitosa. Entonces, eso es capitalismo consciente. Una empresa con propósito, que tiene un liderazgo consciente, que se integra con todas sus partes interesadas, que responde a un propósito y genera una cultura consciente. Y uno puede decir, oye, muy interesante, ¿no? Pero ¿no te parece esto un poco romántico? Porque nos cuesta más y ahora vivimos en crisis. Es todo lo contrario. Los líderes empresariales que siguen esta filosofía no podrían ser más listos e inteligentes, especialmente en tiempos de crisis. Les voy a mostrar, hay muchos estudios, les voy a mostrar uno que dio lugar a este libro, Firms of Endearment o Empresas de Cariño, empresas que se hacen querer. Estos tres profesores, estudiosos, hicieron un estudio por varios años y estudiaron a varias empresas. Déjenme ponerles un ejemplo. Ahí están las empresas, ahí está Unilever también, está Tata, Toyota, ID o Disney, Costco, etc. ¿Y qué encontraron? Que lo pusieron luego en el libro. Encontraron que esas empresas conscientes, que tratan bien a su gente, que tienen un propósito elevado, que se integran con sus stakeholders, que ven a sus proveedores no como medios o instrumentos, sino como fines en sí mismos, etcétera, etcétera, empresas cuyos líderes hacen la función de advocate en defensa de aquellas cosas que le preocupan a las poblaciones y que el Estado o los gobiernos no pueden resolver, y ellos, como tienen resonancia, poder de resonancia, salen en defensa de esas comunidades dentro de los cuales están en sus consumidores, ¿no? Este tipo de empresas, ¿cómo es que son largamente más rentables y de mayor valorización, porque esto está en estos términos de valorización patrimonial, lo que impacta al accionista, que otras? Son 6 veces más valiosas y exitosas que las empresas que están en otro estudio de Jim Collins, seguramente ustedes han leído el libro From Good to Great, 6.1 o 6 veces más y 14 veces más que las 500 mejores empresas de los Estados Unidos que mide el Standard & Poor's.
No tenemos tiempo para dar más ejemplos, pero esto es una realidad. Y alguien te puede decir, pero estas empresas que están allí no son pues las empresas típicas de una región como la nuestra, ni micros, ni pequeñas. Capitalismo consciente es aplicable a empresas de todo tamaño. Hay una organización entre varias, hay una que no sé si ustedes la conocen, que es muy buena, es un laboratorio social, se llama Ikigai, y sus fundadoras siguen el movimiento, ¿no? Pertenecen al movimiento Capitalismo Consciente y han tenido una serie de reuniones con emprendedores, y esto es algo que es sumamente aplicable también a empresas de menor tamaño. Y entonces, después de todo esto, uno se pregunta, ¿qué es lo que esperan de nosotros? ¿Qué es lo que esperan de la empresa? Bueno, nosotros nos hicimos en el movimiento esa pregunta y por 4 meses organizamos reuniones privadas con líderes importantes del Perú y reunimos en 10 mesas redondas a 110 de ellos, de diferentes sectores. Habían presidentes de empresas importantes, de mineras, de bancos, de servicios, habían gente del Estado, habían sido presidentes del Congreso de la República, presidentes del Consejo de Ministros, ministros de Estado, habían decanos y rectores de universidades, líderes de opinión, directores de medios de comunicación y también muchos jóvenes. Y pusimos el mismo tema en las 4 mesas, dijimos, ¿cómo hacemos para repotenciar el liderazgo empresarial en estos tiempos de crisis en el que vivimos? Esto fue de 15 de diciembre del año pasado a fines de abril de este año. Y no vamos a entrar en detalle, pero la primera cosa que determinamos es que es muy difícil hacer empresa en el Perú. Muy difícil. Mucha burocracia, leyes en exceso, corrupción, instituciones que no funcionan. Eso fue lo primero que surge y es evidente porque es una realidad, ¿no? El Estado no funciona. Pero las mesas redondas revelaron que a pesar de eso, el liderazgo empresarial en el país tiene mucho espacio para ser mejorado. Y entonces preparamos un informe, si alguien no lo tiene, nos lo pide, nosotros se lo podemos hacer llegar, pero quiero mencionar 2 o 3 cositas muy rápidas para ya terminar, vamos a ver cuánto tiempo todavía estoy dentro del tiempo, que básicamente nos dijeron lo siguiente, sobre todo los millennials, ¿no? Los líderes millennials. La narrativa que tienen ustedes es una narrativa que hoy día no funciona. Su parlamento, su diálogo. Por ejemplo, ustedes vamos a cualquier empresa y vemos cuál es su propósito, ser el referente en mi sector. ¿Y eso cómo se traduce? En que tienes que ser más grande, mayor participación de mercado, mayor utilidad, mayores etcétera, pero para llegar ahí podrías pisar algunos callos. Entonces, ¿qué nos aconsejaron? Redefinan el concepto de éxito empresarial y háganlo en términos humanos. Y se me viene a la mente ahora el caso de General Electric, que hace ya no sé, quizás unos 15, 20 años, ellos incorporan algunas métricas en sus medidas, o las métricas de Whole Food Markets, o tantas otras, ¿no? Que es importante que empecemos a medir el éxito de nuestra actividad empresarial en función de beneficios que generamos a nuestras comunidades. No es donaciones, no es filantropía, ni siquiera, como digo, responsabilidad social. Es negocios puros y duros, pero efectuados de una manera consciente, poniendo al ser humano y a su ecosistema en el centro de los modelos de negocios y estrategias empresariales. No es poca cosa. ¿Qué nos dijeron también? Salgan de su burbujita y conozcan el Perú. Vean por qué. De hecho, esto fue antes de la segunda vuelta, por lo menos un par de mesas redondas o 3 después de la primera vuelta y antes de la segunda vuelta electoral y nos dijeron, mira, el resultado.
Keiko y el profesor, y es básicamente no porque el país sea un país comunista, sino porque es un país que está dolido. Ustedes tienen que conocer más la realidad, y para eso, ¿qué necesitan hacer? Tienen que sentarse a hablar con quienes piensan distinto, incluso con quienes no los aprueban. Porque ustedes no pueden seguir sumando a la desconfianza. ¿Y qué pasa? Esto está todo en el informe, hay quotes incluso, sin, por supuesto, mencionar a las personas que lo mencionaron, pero, por ejemplo, nos decían que somos muy verticalistas, autoritarios, que miramos hacia abajo, que no entendemos la realidad. ¿Qué más nos dijeron? Que debemos hacer activismo empresarial. Porque luego se quejan, pues. ¿Quiénes hacen activismo? La izquierda, los extremistas, los antisistemas, los anticapitalistas, y ustedes en la tribuna. Bajen de la tribuna, jueguen el partido. En fin, hay una serie de sugerencias que sería bueno que si no lo tienen, nos piden, le hacemos llegar el informe, leerlo en forma completa no toma más de 14 minutos. Y acá hay un tema importante, que es, tendríamos que hablar un poquito más los líderes que tenemos poder. No hablo por mí, por supuesto, porque yo no lidero ninguna empresa, pero hay líderes importantes que podrían expresarse en favor de lo que el Perú necesita para ser un país más justo, inclusivo, más democrático, más próspero, menos desigual. Es bien importante y eso no existe. En otros países sí, pero no lo vemos mucho en Perú. Esa fue otra de las sugerencias y ahí he puesto algunos estudios. Hay varios que demuestran cómo las empresas conscientes hacen bien y además adquieren la preferencia de su mercado por eso. Acá hay algunos ejemplos de empresas peruanas. El Grupo Rocío, por ejemplo, tiene una Alsa Agroexport, que la conozco porque yo participo en esa iniciativa. Queremos ayudar a los pequeños y medianos agricultores a ser mejores y de diferentes maneras. No tenemos tiempo ahorita para hablar, pero hay una serie de empresas que felizmente cada vez más están optando por esta vía. Hay muchísima literatura, muchísima. Hay solo algunos de esos libros, pero en Capitalismo Consciente, por supuesto, hay mucha. Algunos de estos están escritos por uno de nuestros cofundadores. Hay libros como el de la profesora Rebecca Henderson, esa señora que ustedes en primera línea, que es una inglesa que enseña en Harvard, que tiene un curso maravilloso que se llama Reimaginando el capitalismo en un mundo en llamas, en fin. Este libro que está acá, no sé si se ve mi mouse, que dice Capitalistas levántense, fue escrito por un ex CEO de Young & Rubicam, de esta firma, ¿no?, de publicidad, donde él decía que el capitalismo se está suicidando y pone una serie de ejemplos. Esto no es que sea una crítica, el capitalismo es el mejor sistema concebido, pero no puede seguir operando como está, porque el mundo ya cambió, ya es otro. Ahí está Larry Fink, en la declaración de Davos, abajo está lo que mencionaba Mari Carmen al inicio, ¿no?, el propósito de la corporación. Y no somos los únicos. Hay muchos movimientos. Nosotros nos encanta Capitalismo Consciente porque enfatiza mucho poner al ser humano en el centro, porque enfatiza mucho el liderazgo, porque antes de hacer, debemos ser. Y es un movimiento, la verdad, que ha resonado mucho en varios empresarios peruanos, pero hay varios. Tenemos el movimiento del valor compartido, de Porter y Kramer, tenemos Inclusive Capitalism, que esto surgió hace, ¿cuánto? 7 años quizás, no más de 8 en el Reino Unido. Ethical Alliance, Sistemas B, dicho sea de paso ya está vigente en el Perú la ley DIC. O sea, hay muchísima información y si alguien quisiera saber un poquito más, tienen ahí, le pueden hacer captura de pantalla y ahí van a encontrar el informe que yo les decía de las mesas redondas, algunos artículos, en fin, información que puede ser útil para ustedes.
Y con eso no sé si podamos responder a la pregunta de Mari Carmen, ¿es necesario repensar el capitalismo? O a la otra pregunta, ¿podemos las empresas ayudar a construir un mejor país para todos? Pero lo dejaremos para el espacio de preguntas y respuestas y quedo muy agradecido por la atención en estos minutos. Ay, muchas gracias, Jorge, por tu interesante exposición. Es fundamental, ¿no? La conversación que nos traes hoy. Y más bien, antes de pasar a la sección de preguntas, que tenemos algunas de los asistentes, quisiera hacer algunas reflexiones. He tomado nota y he estado muy atenta a lo que estabas comentando. Ciertamente, cuando uno lo piensa bien, la razón de ser de cualquier empresa, ¿no? Independientemente del sector, de la industria, el tamaño, la forma, ubicación geográfica, una empresa siempre se crea, como bien dijiste tú, para crear las necesidades humanas, ¿no? Quizás en la parte que hemos fallado, ¿no? Es haber sido, no haber hecho lo suficientemente explícito ante los stakeholders, ¿no? Sobre el propósito superior de la empresa, ¿no? Un propósito, hablaste de un propósito superior elevado, y que lo que me pongo a pensar es generar de negocios no es opuesto a resolver los problemas sociales, ¿no? Y esto es lo que nos invita el capitalismo consciente. Al contrario, creo que hay que generar sinergia, ¿no? Creo que si el propósito estuviese siempre presente en la agenda del directorio, como creo que hoy día el ser humano está en el centro de todas las agendas, ¿no? Y también en la de los accionistas, el impacto positivo de la empresa sería mucho más claro y de mayor alcance, porque el CEO tendría que administrar el negocio teniendo siempre presente el objetivo, ¿no? De hacer realidad este propósito declarado de la empresa. Muchas empresas tienen estas memorias anuales, ¿no? Entonces, creo yo que no solamente deberían reportar sus logros y sus métricas en términos financieros, ¿no? Sino también en términos sociales y medioambientales. O sea, que sean, hablamos mucho del humano, ¿no? Del ser humano. Somos, aparte empresarios, antes que nada somos seres humanos. Entonces, poner métricas humanas, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Ojo que no me estoy refiriendo, habíamos hablado también de la caridad, de la filantropía, estas ONGs, ¿no? Estos programas tan importantes de responsabilidad social, sino beneficios que generan las empresas a todos sus stakeholders, ya que debido a que han puesto, digamos, al ser humano en el centro mismo de los modelos de negocios y estrategias. Lo que me ha parecido muy interesante es todo y que es bastante revelador, estas cifras que nos has traído y los estudios que demuestran que si las empresas son conscientes, ¿no? De la importancia de incluir los problemas sociales dentro de su organización y ayudar, ¿no? Y no dejárselo solamente al Estado y a las ONGs, ¿no? Y a la filantropía, son más rentables y sostenibles en el tiempo. En fin, la verdad que ha sido muy grato escucharte, nos has dado mucho detalle, Jorge. De hecho, he leído tu informe, es maravilloso. Tú hablaste de empresarios jóvenes, millennials. Yo creo que los millennials, de hecho mis hijos son millennials, tienen una visión distinta, ¿no? Ellos van a ser nuestros clientes también, ¿no? Entonces tenemos que ponernos las pilas para hacer esta reforma de capitalismo y convertirle en un capitalismo consciente con líderes conscientes. Así que pasamos a las preguntas un ratito, no sé cuánto tiempo tenemos. A ver, voy a empezar a leer. A ver, César Pozo dice, ¿cuántas empresas están comprometidas con capitalismo consciente y qué porcentaje del PBI peruano representan? ¿O cuánto del empleo formal? Ojalá tuviéramos ese dato. Pero vamos a ver, quiero decir algo. Hay empresas conscientes que no están conscientes de que lo son, porque tienen propósito, tratan bien a su gente. ¿Se acuerdan del ángel, el empresario, el ángel del oxígeno? Un microempresario, ¿no? No sé si todos se acuerdan de eso. Probablemente él no llamaría a su negocio un negocio consciente, pero era un negocio consciente porque no subió el oxígeno y
y ayudó, ¿no? En su escala, a su nivel. Mira, yo creo que, a ver, nos ha pasado lo que ha pasado en el mundo. Nos han enseñado de una manera a administrar. Y hemos operado. No es que los empresarios seamos insensibles, cortoplacistas, egoístas, corruptos. Probablemente algunas cosas que hacemos no son las mejores en el sentido de considerar por igual a todos nuestros stakeholders. Pero es lo que hemos aprendido. Ahora, el mundo ya cambió. Es otro. El poder que hoy tienen nuestros stakeholders no lo han tenido nunca antes. O sea, tenemos que ser conscientes. Cuando surgen estos movimientos en el mundo, no surge porque de pronto nos volvamos la Madre Teresa de Calcuta. Surge como respuesta a que el sistema capitalista está bajo ataque. Por supuesto que está bajo ataque. Y por eso líderes conscientes surgen y dicen, oye, tenemos que hacer algo, si este es el mejor sistema que hemos tenido. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Por dónde estamos? ¿Qué parte estamos fallando? Y entonces, de eso se trata, ¿no? De hacer un alto del camino y de pensar. Les cuento rapidito una anécdota. David Mackey, presidente del Royal Bank of Canada, hace 6 años, 7, algo así, quizás un poquito más, no llega a 10, cuando lo hacen presidente, él agarra y dice a sus directorios, a su plana gerencial, un ratito, vamos a parar y vamos a pensar. ¿Qué vas a pensar? Lo que tenemos que hacer es banca electrónica, usar más la tecnología. No. Vamos a discutir para qué existimos. Le dijeron, ¿estás loco? No, vamos a discutir para qué existimos. Y por 3 meses y medio, con participación de sus stakeholders, su gente, en fin, con todos los actores, determinaron su propósito. Al cabo de un tiempo, cuando determinaron su propósito y lo articularon en su modelo de negocios y alinearon sus estrategias, sus presupuestos, sus mediciones, sus evaluaciones, incluso sus compensaciones, a hacer realidad el propósito, ¿qué creen que pasó con el Royal Bank of Canada? Es una de las empresas con mayor reputación en Canadá. Podemos contar varias historias así, pero lo importante es que cuando esto, tú creo que lo mencionabas en uno de tus comentarios, Mari Carmen, cuando tú lo pones en la agenda de los directorios, cuando lo reportas, cuando rindes cuenta, se produce como una magia, porque ya está en tu agenda. El problema es cuando no está en tu agenda. Y cuando quieres, para responder a algo, a un tema de coyuntura, comienzas a decir, bueno, ¿qué propósito tenemos? Y lo colgamos de la pared, pero no lo articulamos. Entonces, ¿cuántos hay en el país? Creo que todavía no muchos, pero sí debo decir que conozco casos de empresas incluso importantes, grupos económicos, que ya se han puesto esta tarea y que la están llevando a cabo y está en la agenda de los directorios, incluso empresas públicas, quiero decir empresas que cotizan en bolsa. Bueno, de hecho, los empresarios ¿no? Todos los CEOs que tienen todas sus metas, sus métricas, tienen que llegar a los números, tiene gente talentosa. Entonces, Mike Goldwater decía, si las empresas tienen tantos talentos para lograr sus resultados, ¿por qué no también incluir todos esos talentos para resolver los problemas sociales, ¿no? Tan interesante. Mira, acá hay algunas preguntas muy interesantes. Dice, hay una relación, acá está preguntando Luis Miguel Inchaustegui, ¿hay una relación entre el capitalismo consciente y la sostenibilidad? ¿Una empresa que promueve el capitalismo consciente puede promover mejor la sostenibilidad? A ver, total, es una relación absoluta y total. De hecho, las empresas conscientes son más resilientes y más sostenibles. Porque lo que la mueve no es ser la más rentable. Esa es la consecuencia que surge a raíz de que la mueve otra cosa, que es su propósito elevado. Entonces, cuando una empresa existe para resolver una necesidad y lo hace genuinamente y se preocupa por hacer realidad eso, ¿qué pasa?
tiene la preferencia de sus mercados, la quieren, su gente, sus clientes quieren a esa empresa. Hay una pregunta que nos gusta decir que sería bueno hacer en los directorios. Puede sonar medio romántica, medio tonta, pero miren esto. ¿Qué pasa si en un directorio se dice qué se extrañaría si dejáramos de existir mañana? ¿Qué se echaría de menos? Si no podemos responder a eso contundentemente, hay una razón que sería bueno que la reflexionemos, ¿no? Pero lo que dice Miguel, sí, la relación es total. Yo diría que el concepto de capitalismo consciente es más amplio, ¿no? Es más holístico, porque tiene que ver con cómo eres como persona, como líder. Y ciertamente, sí, pues hay una relación directa, ¿no? Casi unidos por cordón umbilical, capitalismo consciente y concepto de sostenibilidad. De hecho que sí. Jorge Eduardo Morla dice, ¿cómo recuperar la confianza de nuestros stakeholders antes que sea demasiado tarde? Esa fue la mayor pregunta en las 10 mesas redondas. ¿Cómo hacemos? Y lo preguntamos. Y quienes participaban en las mesas redondas que no eran empresarios, nos decían, ustedes han avanzado mucho en gobernanza corporativa. Ustedes han avanzado bastante en desarrollo de mercado. Ustedes, etcétera, etcétera. Pero así igual la gente no confía en ustedes, porque los ve distantes, lejanos. ¿Qué tienen que hacer para recuperar la confianza? Interésense por aquello que nos interesa a nosotros. Y nos dieron ejemplos. Nos dijeron, mira, esto nos lo dijo una persona de la sociedad civil, de una región, y nos dijo, ¿tienen ustedes idea? Y ustedes generan esa riqueza en la región, con los impuestos, con las regalías, con los, en fin, los derechos, pero se malgasta ese dinero. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Han hecho una propuesta para arreglar la regionalización en el país? ¿Han hecho propuestas para ver cómo se reforma la política y cómo evitamos tener el Congreso que tenemos, las gobernaciones regionales que tenemos, los alcaldes que tenemos? 8 de cada 10 autoridades regionales y locales en nuestro país, 8 de cada 10 tienen acusaciones de corrupción. Sí, ¿Y qué hace el sector privado? ¿Y sabe lo que nos dicen? Ojo que esto es una moneda de dos caras. No es que estamos libres. Y ahí tenemos varios ejemplos. No podemos generalizar y no generalizamos. Pero sí creo que hay razón para responder a esta pregunta, que recuperar la confianza significa dar muestras de interés genuino en algo que subyace a mi familia, a mi empresa, a mi sector, a mi industria. Me intereso. Y eso tiene que ver con el pilar de integración, ¿cierto?, de los stakeholders. Así es que esa es una sugerencia que nos han hecho. Y la otra que nos hicieron, y fue bien interesante, generó mucha discusión, pero creo que al final hubo casi consenso en la conclusión, fue ese famoso paradigma: los empresarios no participamos en política. Y en las discusiones, que ya digo, fueron privadas, cerradas, no participamos en política, pero si hacemos donaciones políticas. Sí, pero no participamos en política. No te digo que te inscribas en un partido político, pero por lo menos haz propuestas de políticas públicas. Y entendamos, lo dijeron, entiendan lo que es política. Participar en política es participar en aquellas cosas que tienen que ver con el bien común, con el bienestar, con el progreso, el desarrollo. Eso no es política partidaria. Eso es participar en políticas públicas. En fin, ahí está en el informe. Hay sugerencias bien interesantes sobre cómo recuperar la confianza en el empresariado. Gracias, Jorge. No sé cuánto tiempo, pero hay muchísimas preguntas, la verdad. A ver. Continúa. Sergio Alarcón dice, ¿cómo coordinamos las obligaciones legales con el capitalismo consciente, sabiendo que las coyunturas locales tienen serias amenazas de cambios constantes y populistas? ¿Cómo
conciliamos las obligaciones legales con el capitalismo consciente, sabiendo que las coyunturas locales tienen serias amenazas de cambios constantes y populistas? No estoy seguro si entiendo bien la pregunta, pero no hay nada que conciliar. Las empresas conscientes respetan el Estado de Derecho, siguen las leyes e incluso van más allá. La pregunta tiene que ver con si no hay Estado de Derecho, si no hay institucionalidad, y es necesario para seguir sobreviviendo saltarme a la ley, yo creo que eso sí está fuera del alcance del capitalismo consciente, porque hay otras formas de manejar eso. No, mil disculpas, pero no sé si he comprendido bien la pregunta. Qué pena que no podemos, no sé si va a poder hablar abiertamente, pero mientras tanto, no sé si Jennifer nos puede ayudar en eso, pero Arturo Achawi dice, excelente exposición, Jorge. El modelo, en efecto, está poco difundido en nuestro país. Quería saber si una empresa privada que facilitaría los derechos colectivos de los trabajadores estaría practicando capitalismo consciente y pone formación de sindicatos. Arturo Achawi. Mari Carmen, te perdí el audio, discúlpame. Sí, repito la pregunta. Es Arturo Achawi, dice, excelente exposición, Jorge, el modelo en efecto está poco difundido en nuestro país. Quería saber si una empresa privada que facilitaría los derechos colectivos de los trabajadores, entre paréntesis pone formación de sindicatos, estaría practicando capitalismo consciente. Yo creo que sí, y parto de lo siguiente. Las empresas solemos decir que nuestro principal activo es nuestra gente. Y si nuestra gente quiere expresarse y quiere organizarse de alguna manera y tener un sindicato, personalmente, no hablo por el movimiento, pero yo pienso que eso es un derecho que tendríamos que respetar. Lo que ocurre es que en relación a este concepto del sindicalismo, hay mucha resistencia porque no ha sido bien llevado, porque se ha distorsionado y se ha politizado y ha habido inclusive corrupción, porque ha habido hasta chantaje. Entonces no ha sido algo bueno, pero una empresa consciente, lo más probable es que no le va a pasar algo así. Porque para que tú tengas resonancia, digamos, si yo fuera el sindicalista y tenga resonancia en la masa trabajadora, es porque tengo caldo de cultivo. Pero una empresa consciente, que es sumamente transparente, que trata bien a su gente, que se preocupa. Ahora voy a hacer un comentario en un ratito sobre este tema, porque estamos en una reunión de recursos humanos, ¿no? Pero es muy difícil que pueda haber un sindicato que ponga a la empresa contra las cuerdas. No digo que no pueda ocurrir, pero es remoto. Entonces, ¿cuál es el comentario que quería hacer? Si tú piensas en una industria, vamos a poner una industria cervecera, por decir algo, o cementera. Tienes mucho cuidado con tus maquinarias, tus hornos, tu planta, porque si la paras te puede costar mucho. O sea, tienes un programa de mantenimiento para tus activos fijos, tu maquinaria. La pregunta es si tenemos también un programa de mantenimiento, por decirlo de alguna manera, para nuestra gente. Y es que el mundo ha cambiado. Por ejemplo, ¿cómo estamos haciendo nuestras organizaciones para saber, para ver bien cómo nuestra gente está afectada por la pandemia? No estoy hablando del tema económico, estoy hablando del tema psicológico. ¿Cómo saber las estadísticas demográficas de nuestras personas? ¿Cuántas familias disfuncionales hay entre nuestros trabajadores? O madres solteras, o gente que vive en pobreza, o en fin. Yo creo que hay un espacio lindo para trabajar, y hay ejemplos de empresas conscientes que están haciendo eso, que se preocupan y
y lo lleva. Entonces, ponte, en el ejemplo que estoy diciendo, si hay esta empresa que le da la importancia a todos estos factores, puede ser que tengan su sindicato, pero seguro el sindicato va a servir para ser mejor empresa y no para decir y hacer reclamos, porque ¿qué van a reclamar si la gerencia se preocupa por su gente? En fin, recuerdo mucho no sé si era Great Place to Work o qué concurso que una vez me invitaron creo que era Great Place to Work. Había una empresa que era de vigilancia, que salía número 1 todos los años, ¿no? Me dio el nombre, pero interesante, se preocupaba mucho por su gente. Sí, Liderman, que salía con el cafecito. Sí. Sí, una cultura muy, muy linda, la verdad. A ver, acá me dice, ¿cómo recuperar la confianza? Creo que sea de nuestros stakeholders, creo que ya lo hicimos. Muchas empresas tienen visión, misión, esto lo pregunta Sandra Llanos. Muchas empresas tienen visión, misión, que son parte de su estrategia organizacional. ¿Cómo encaja el propósito con lo mencionado anteriormente? ¿El propósito reemplaza la visión o la complementa? Mira, aquí hay un poco de confusión, e incluso, dejemos un ratito de propósito de lado, ¿ya? Un ratito. Hay un poquito de confusión en lo que es la visión. Yo voy a decir lo que personalmente creo. La visión es lo que imaginamos de un estado deseado que aún no ha ocurrido. Esa es la visión que tengo. Por ejemplo, nosotros tenemos una visión del país. Un país cuyo ecosistema permita resolver necesidades ambientales, sociales y humanas. Su ecosistema, o sea, empresarios, empresas, proveedores, en fin, todo lo que eso implica. Eso no ocurre, eso es una visión. Y una empresa puede tener una visión en su industria, para sus clientes, para su región, para sí misma, en fin. Esa es la visión, el estado futuro. La misión es el mandato que se da la empresa. Esto es lo que toca, esto es lo que hago, es el mandato. Mi misión es tal cosa. El propósito es algo mucho más, yo te diría, el propósito es algo mucho más, si me permiten la expresión, mucho más humano, mucho más, sí, pues, esa es la palabra, mucho más, el propósito es mucho más humano. La razón de mi existencia es resolver esto. Luego, con ese propósito, nazco para eso, porque tengo esta visión, quiero llegar allí, que todavía no se da, con este mandato, con esta misión de hacerlo. Puede sonar un poco confuso, pero yo veo el propósito, con nosotros, por lo menos en el movimiento, es como una amalgama, como decía hace un momento, como un imán que atrae a tus mejores talentos, a tus clientes, a tus proveedores, a tu comunidad en general, porque se sienten identificados con ese propósito elevado. Con algo que compras, ¿no? Algo que realmente está dentro de ti, algo... Como decía Sinek, ¿no? Simon Sinek, el inglés. Le compro a esta empresa no por lo que me vende, su producto o su servicio, sino porque ¿por qué es que hace eso que hace? Porque me identifico con eso. Claro. ¿No? El propósito es algo, la verdad es algo hermoso, es algo... Y no es, claro, uno lo puede decir así en estos términos, pero en negocios. El propósito es el corazón del negocio. Cierto. Gracias, Jorge. ¿Te puedo interrumpir, Mari Carmen? Sí, claro que sí. Hay 55 personas. ¿Les puedo hacer una pregunta? Yo preparé una pregunta hace un ratito. Tengo curiosidad por ver qué piensan. ¿Se puede hacer la primera pregunta, Jennifer? Sí. Buenísimo. Yuri, ¿nos ayuda, por favor, lanzando la pregunta número 1?
¿cuál de las siguientes definiciones dirías tú que mejor describe las funciones de tu área? No sé si es vicepresidencia, gerencia, departamento, de tu empresa. Tienes 4 opciones. ¿Podrías votar, por favor? Ya, acá, pero, bueno, yo hago clic, pero creo que no sé, Jennifer, si es que Tú no puedes votar porque tú ya. estás como host. Yo ya me encanta participar. Pero después nos cuentas. Ya, está muy bien. A ver, voten a ver qué sale, porfa. Quizás vamos a votar acá unas 40. Yo tampoco puedo votar, quizás van a ser unas 45 personas que voten, probablemente, o 46 o 47. ¿Qué describe mejor las funciones actuales que hacen ustedes? A ver qué sale. ¿Ya votamos? ¿Se puede presentar las respuestas? Sí, voy a darle culminar a la encuesta para compartir los resultados. Mira tú. Caracho. Han respondido 31 personas. Una dice que es recursos humanos, una dice que es administración personal y bien parejo, gestión humana y capital humano. Ahí les dejo la inquietud de la Asociación Peruana de Recursos Humanos. ¿No? Qué interesante, ¿no? Porque la razón por la que planteé esta pregunta es porque en este nuevo mundo, en esta nueva forma que está siendo cada vez más presente en los negocios, probablemente los seres humanos no necesariamente somos un recurso como es el recurso financiero, el recurso físico, ¿no? Sino que me siento muy contento de la respuesta que han dado. Capital humano, gestión humana. Y ok, listo. ¿Qué pregunta viene ahora, María Carmen? Mira, hay una que dice, el Perú ya cuenta con una ley BIC, esta ley de empresas de beneficios e interés colectivo, la misma que ya ha sido reglamentada. ¿Qué busca esta ley? ¿Qué beneficios trae? ¿Y cuán aplicable es en un país como el nuestro? Muy, muy aplicable. A ver, esta es una ley muy simple, que ya está reglamentada en efecto. Es una ley muy, muy simple. Lo que hace es incorpora un tipo de empresas que la única diferencia con otras es que hace explícito cuál es el beneficio que genera en términos ambientales y sociales. ¿Y por qué es clave esto? ¿Por qué es importante? Porque al hacerlo, mejor dicho, hace explícito ¿en dónde? En sus estatutos. Al hacerlo, ¿qué pasa? Es como si firmaras una letra de cambio que tienes que pagar, ¿no? Has aceptado y alguien te lo va a cobrar, tus stakeholders. Bueno, entonces, ¿cuál es la bondad de esta ley? Que simplemente tienes que hacerlo explícito en tus estatutos y tu directorio, que es el cuerpo gobernante que tiene que ver que se cumplan tus estatutos, tiene que velar porque la gerencia haga realidad su propósito. Tiene mucho sentido porque lo único que hace, yo te lo diría en términos simples, es sincerar la razón de ser de la empresa. Entonces tú puedes tener una institución financiera que puede incluir, bueno, existimos o nos hemos creado porque es fundamental para el desarrollo del país la inclusión financiera, el acceso al crédito, el no sé qué. Y va a poder medirlo muy fácilmente, pero está declarado, ¿no? O una empresa de seguros, o una metalúrgica, o una compañía que fabrica colchones. ¿Cuál es el propósito? Y entonces se pone en los estatutos y se reporta al término de cada periodo el cumplimiento de eso. Hay varios países en nuestra región que lo tienen, ¿eh? Entiendo que Colombia y Ecuador, me parece, y en el mundo hoy en el mundo deben haber cerca 4.000 empresas B. La B viene de benefit,
¿no? Las B Corporation. En el Perú se llama ley BIC porque es empresas de beneficio e interés colectivo. Eso es en el fondo lo que es, Mari Carmen. Excelente, gracias por la excelente explicación. Leonardo Velarde, él pregunta, por favor, ¿cuáles son los requisitos para ser socios? De repente eso lo podemos ver a la interna, ¿no? De Capitalismo Consciente Perú, no sé si lo podemos mirar. Te digo muy rapidito, mira, nosotros tenemos muchos advocates, ¿no? Gente que se interesa en el movimiento, que participa. De hecho, somos un movimiento non-for-profit, no somos sin fines de lucro, y somos movimiento, ¿no? Queremos ser influenciador de influenciadores, y entonces la gente se suma, y cada uno en su espacio. No es que haya que ser socio o pagar una contribución, simplemente es, ¿el país necesita este tipo de empresas conscientes? Bueno, voy a sumarme desde mi sector, ¿no? mi propia dimensión, según mis posibilidades, y cómo colaboro y cómo ayudo. Y para eso les aconsejo escribir al correo movimiento@capitalismoconsciente.pe. Movimiento@capitalismoconsciente.pe, porque ya decenas de personas nos han escrito y inclusive ya hemos hecho reuniones. Nosotros le llamamos las personas interesadas, ¿no? Nuestros voluntarios. Es una experiencia bien bonita y se puede trabajar mucho. Sí, de hecho, sumarse va a ayudar muchísimo, porque justo comentaste, tomé nota acá, que si no vamos a llegar a extremos, ¿no? Este profesor Schwab, me parece, que comentaste, sí, ¿no? Realmente estamos apurados. Hay una pregunta... Abusando de tu generosidad, ¿puedo hacer una pregunta provocadora? Sí, claro. Antes que sí. Que se nos vayan más de la audiencia. Jennifer, hay una segunda pregunta que preparé, no sé si podrían ponerla, porfa. Ay, qué bueno. ¿Cuán alineado se entiende con los fundamentos del capitalismo consciente dirías tú que está el modelo de negocios de tu compañía? Es decir, ¿han puesto al ser humano y a su ecosistema en el centro mismo de sus modelos de negocios y estrategias empresariales? Tienes tres posibilidades: totalmente alineado, medianamente no alineado. Esto es anónimo, ¿eh? No se sabe quién dice qué por este mecanismo, ¿no? ¿Cuán alineados están los modelos de negocios con los pilares o los fundamentos de la filosofía capitalismo consciente? A ver, damos unos segunditos. Y creo que a todos nos interesaría saber esto, ¿no? De hecho. Procesamos ya, ¿no? Las respuestas. ¡Wow! Totalmente alineado. Medianamente y no alineado. O sea, digamos la mitad medianamente, una cuarta parte totalmente alineado y una cuarta parte no alineado. Interesante. Sí, y de hecho tiene que ver con la cultura, ¿no? Justo una pregunta que me pasaron dice, en recursos humanos siempre relevamos la importancia que tiene la cultura y los valores para el éxito de la empresa, así como el liderazgo y el buen ejemplo al más alto nivel de la compañía. En este sentido, ¿consideras tú que sería una buena muestra de cultura consciente, de valores elevados y de liderazgo consciente, el que los presidentes y CEOs de las compañías más relevantes del país se pronuncien sobre los problemas y desafíos más importantes que enfrenta la población, tal como ocurre como los líderes empresariales en otros países? El tema de mindset. Ya. O sea, tu pregunta es
el liderazgo consciente debiera incluir que los líderes se pronuncien sobre los imperativos nacionales, lo que importa a la sociedad. Bueno, empecemos a responder esta pregunta imaginándonos un ratito qué es lo que le importa a la sociedad, a la población peruana. Seguridad. Que no salgas a la calle y te maten por robarte un celular. ¿Qué más le importa? Generación de empleo. Quieren trabajar. ¿Qué más le importa? Paz social. ¿No? No quieren ver a nuestros representantes peleándose por cosas increíbles. No quieren ver a un gobierno que no da pie en bola. No quieren corrupción. No quieren políticos que se miren a los pies y que no trabajen por la población. ¿Qué más quiere? Quiere un país cuya justicia funcione. El poder judicial, que es la última reserva moral de cualquier nación a la que acude un ciudadano cuyos derechos han sido violados, es tu último recurso. En el país no funciona bien. Entonces los ciudadanos quieren justicia. Quieren buena educación. Quieren buena infraestructura. Entonces, con estos ejemplos, voy a contestar a tu pregunta. ¿Esperan que los líderes empresariales se pronuncien sobre eso? ¿Y esto sería parte del ejercicio de un liderazgo consciente? No tengo ninguna duda en responder de que sí. De hecho, te diría que sería una omisión a lo que caracterizaría un liderazgo consciente el no speak out, el no participar, el no declarar, el no sentar posición. Porque te digo esto, ya no quiero ser provocador ni nada, pero imagínate que nosotros estemos trabajando en una empresa de determinado sector que es líder en su industria. Financiera, industria de seguros, industria minera, industria retail, telecom, utilities, cualquier industria. Y es líder, ¿eh? Una participación importante. Tienen miles de trabajadores, tienen miles de clientes. Hay empresas en el Perú que tienen millones de clientes. ¿Cómo no sentar posición sobre cosas que le preocupan a sus clientes, a sus comunidades? En el Perú no hay eso. Es una pena decirlo, pero no hay. Y tiene que haber. Ahora, las razones son múltiples, ¿no? Miedo, temor a la reacción, no sé cómo hacerlo, es meterme en política, eso no es mi rollo, es el rollo del Estado. Antes que empresarios, somos ciudadanos. Eso es algo que no muchas veces lo tenemos presente. Antes que empresarios, somos ciudadanos. Y como ciudadanos, atendiendo al concepto del wokeness, ¿no? Somos parte de un sistema complejo de cosas. Hay una interdependencia radical entre la empresa, el planeta y la sociedad. Y eso tenemos que entenderlo. Y tenemos que manifestarlo. Tenemos que decirlo. Tenemos que ver cómo ayudamos a nuestro país a ser mejor. Porque, ¿cuál es el problema, Mari Carmen, para terminar de responder esta pregunta? Si la empresa privada opera en un entorno tóxico, en un entorno en que las instituciones no funcionan, por más consciente que sea, por más que cumplan los 4 pilares del capitalismo consciente y por más etcétera, no va a ser sostenible. Y sin ir muy lejos, mira lo que pasó en Chile, ¿no? Y lo que hace poco en Colombia y hoy lo que nos está pasando en el Perú. Yo creo que es un buen momento para ver cómo ejercemos liderazgo más allá de nuestras empresas y gremios. Yo diría que sí, es parte del liderazgo consciente participar en lo público. Y es un cambio de mindset, ¿no? De chip que tenemos que integrar, porque los problemas son serios, ¿no? Tú has mencionado algunos, pero estamos hablando de desnutrición,
contaminación, cambio climático, o sea, hay tantos problemas en realidad que si no nos sumamos a este movimiento, ¿no?, de capitalismo consciente, las personas, los empresarios, los startups, las grandes corporaciones, esto va a ser un problema bien grande, quizás no para nosotros, pero para nuestros hijos, para nuestros nietos, o sea, realmente, y creo que el día de hoy la pandemia ha hecho que seamos más conscientes de los problemas, ¿no? Entonces, sí, este tema es apasionante, Jorge. La verdad que hay algunas preguntas más, pero no quiero abusar de tu tiempo. Son las 8 y yo sé que ya nos hemos pasado. Teníamos 1 hora, tenemos 1 hora y media. Me han pedido que por favor les pase el informe que mencionaste. Me parece que Jennifer, no sé si Jennifer ya logró, había un tema en el link, creo que sí. Sí. Está todo resuelto, ya lo tienen, y sin duda también los invitamos en las redes, también lo pueden encontrar en LinkedIn y podemos compartirlo también. Excelente. Bueno, para mí, Mari Carmen y David y los organizadores, ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Queremos invitarlos a que hagamos un esfuerzo por ver un poco más allá de nuestro entorno. Creo que la empresa privada es el mejor vehículo que existe hoy en el planeta para elevar a la humanidad. Creo que la empresa privada tiene un poder enorme y no es que reemplace la labor del Estado, es honrar su promesa de existo para generar bienestar. Y hay países como los nuestros en el que no alcanza quedarte en tu industria. Es necesario ir un poco más allá. Porque si estuviésemos hablando de un ecosistema como el Reino Unido, Dinamarca, Canadá, Islandia, quizás no sería necesario, ¿no? O Alemania, o Suecia. Pero en el Perú, en nuestros países de la región, no alcanza porque el Estado no funciona bien y nosotros somos responsables o corresponsables de que ese Estado no funcione bien. No son solo los políticos, no son solo los gobernantes, porque insisto, antes de ser empresarios somos ciudadanos y hay un espacio importante para, como reza el refrán, la unión hace la fuerza. Si nosotros nos unimos para reflexionar en cómo ayudamos al país, creo que haríamos bien. Les doy un dato y con esto termino. Si tomamos solo los países de la Alianza del Pacífico, México, Chile, Colombia y Perú, excepto Perú, los otros 3 países tienen think tanks financiados por el sector privado. No para pensar en sus industrias y gremios, sino para pensar en políticas públicas que ayuden a ser mejores países. Nosotros tenemos uno, que es el IEP, o el IPE, ¿no? El Instituto Peruano de Economía, el IPE, y para de contar. Y entonces, ahí hay un espacio para que le demos vuelta, ¿no? Así que con esta invocación termino y reitero mi agradecimiento a la Asociación Peruana de Recursos Humanos. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Jorge. Gracias por tu tiempo. Gracias a todos quienes han participado de esta excelente charla. Nos has ilustrado un montón, Jorge. Y bueno, ojalá más empresas, empresarios, startups, organizaciones se sumen a este movimiento. No sé si está por ahí alguien, David, seguramente que no. Así que bueno, con esto me despido. Gracias a todos y seguimos en contacto. Cuídense mucho. Chao, gracias. Gracias.